¿Qué tal? Estamos en otra función virtual del FICUNAM, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, en su 11ª edición. Estamos aquí para platicar sobre la película Cosas que no hacemos, que compite en la sección de Ahora México. Y bueno, tenemos aquí para platicar de la película al realizador Bruno Santamaría, su segundo largometraje después de haber realizado Margarita, otro documental sobre las vivencias de una mujer situación de calle, ¿no? Em, pues bueno, para comenzar un poco la conversación, quería preguntarte, bueno, ver si podrías platicar un poco sobre la semilla de esta película y en términos más concretos, ¿qué llegó primero, digamos, el Roblito o Ñoño? Bueno, hola, igual, gracias, ¿no? Por el espacio, Salvador, y por estar en FICUNAM, que es un espacio que uno admira muchísimo, ¿no? De las películas que pasan y que, bueno, ha estado muy presente en, en la vida bueno, yo creo que de varios los que hicimos la película, entonces estamos contentos de que esté la película ahí. Y bueno, eh, primero llegó el Roblito. Pero antes del Roblito, pues hubo unos textos, ¿no? Como justo tratando de encontrar qué es lo que mueve a uno para hacer una película. Empecé a hacer una exploración personal sobre qué me estaba pues pasando en la cabeza, qué me preocupaba y había un común denominador en todos los textos que tenían que ver con la represión, y sobre todo con represión sexual de cuando estaba muy chiquito. Y entonces apareció un título, eso fue lo primero que apareció, Cosas que no hacemos, tratando de hacer algo, no sabía bien qué, ni dónde, ni qué forma tenía nada, pero que hablara sobre, más que hablar, que permitiera estar cerca de un proceso de represiones. Y empezando a trabajar un poquito más, de pronto apareció la idea de filmar a niñas o niños que vivían un proceso de crecimiento, que justo dejaran de reprimir algo o que se atrevieran a hacer las cosas que quizá antes no habían hecho. Y pensaba que eso sería fácil hacerlo en un contexto en donde de pronto la realidad golpeara a los niños o a las niñas y les obligara a crecer. Y entonces pensé en un contexto pues con una violencia muy visible, ¿no? Y tengo un tío que vive en Sinaloa, en Mazatlán, que es periodista, sociólogo, y me acerqué a él y fui para allá con una amiga, con Cita Erfa, a hacer un viaje de exploración. Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, de pronto viajando, eh, un niño en una lanchita en una zona de manglares entre Nayarit y Sinaloa nos contó que cada Navidad Santa Claus vuela una isla aventándole dulces a unos niños eh, en un paracaídas de colores y en un trineo. Y bueno, me encantó esa historia, quise conocer ese espacio y llegamos al Roblito. Pues yo no sabía si esto era real o no, lo del Santa Claus, ¿no? Y ya estando ahí, pues había un montón de niños por todos lados, corriendo, jugando, hacían fogata en las noches y contaban historias. Y de pronto contaban también que el diablo está muy presente en su contexto, que de pronto han habido muertos y que no saben quién mató a quién porque no hay huella ni rastro y que ese era el diablo, ¿no? Entonces, bueno, la conjunción de Santa Claus y el diablo me emocionó mucho, como poder estar en un espacio con tantos niños y tantas niñas, y pensé que quizá ahí era un espacio pues, para ver a alguien crecer, ¿no? Y entonces ofrecimos dar clases de video en la primaria, que del lugar este pequeño, pues para podernos quedar mucho tiempo hasta Navidad, eh, que fue cuando apareció Santa Claus aventando dulces en el cielo, pues desde una especie de trineo, triciclo, y yo con la cámara filmando. Y en ese momento, bueno, estuvimos seguros que ahí queríamos hacer una película, ¿no? Entonces así fue como llegamos al Roblito. Y en medio de todos estos niños y niñas que jugaban libres y que nosotros de alguna manera nos volvimos entre maestros, amigos, ¿no? De ellas y de ellos, había uno que era mayor que todos los demás y que llamaba la atención por eso, porque todos tenían entre 6 y 10 años y había uno de 14, ¿no? Que pues era visiblemente mucho más grande. Y esa fue la primera vez, digamos, que apareció pues ante nuestra mirada Arturo, ¿no?
como un muchacho que era eso, entre guía, líder, cuidador, mamá, ¿no? De todos los pollitos y pollitas que andaban ahí en el roblito, porque da la impresión de que casi no hay adultos en el pueblo, porque están trabajando, son pescadores y pescadores, entonces construyen campamentos de pesca lejos de sus casas y el pueblo se llena de niños y de niñas y de abuelitas y abuelitos que están en las casas. Entonces eso, Arturo apareció después, pero porque digamos era uno de los pocos adolescentes visibles, pues al menos pues, para nosotros. Claro. Y en este sentido, ¿en qué momento de tu exploración, digamos, en el Roblito, decidiste que lo que tenías que hacer era una construcción documental, digámoslo así? Pues eso también quizá estaba claro desde el principio, o sea, era las ganas de estar cerca de alguien que viviera un proceso de crecimiento, de ruptura con la autoridad o que se atreviera a hacer las cosas que no había hecho antes. Y pues quizá por haber hecho Margarita antes y sentir que pues filmar a alguien que existe en la vida real te confronta y te regala muchas más cosas, al menos a mí, ¿no? Que las que yo me pudiera imaginar. Sabía eso, que quería estar cerca de alguien que estuviera viviendo eso, ¿no? Y en ese sentido no imponer pues, mis ideas, sino más bien dejar que la realidad fuera otorgando o poniendo sobre la mesa situaciones que nos obligaran pues, a profundizar sobre este gesto, ¿no? De dar un paso para ser adulto, que quería que estuviera presente en la película. Entonces creo que eso, el documental aparece pues desde el principio como una idea pues para acercarse con la cámara a la realidad y que sea ella la que nos da pues, el espacio y el material, por llamarlo de alguna manera, para hacer una película. Claro. Y bueno, no sé si quisieras agregar algo en el sentido de qué es lo que a ti te interesa sobre la construcción documental en oposición a la digamos, no sé, elaborar una ficción en torno a... Sí, o sea, la impresión, y tiene que ver un poco con lo mismo que tengo, es que eh, hay una convención en el mundo del documental que permite la elasticidad en el proceso. Es decir, hay un tiempo muy largo para filmar. Yo empecé, pues, digamos, filmamos a lo largo de 3 años, ¿no? Eh, si yo planteara eso para una película de ficción, muy probablemente nadie me acompañaría en el proceso, ¿no? Dirían, ¿qué estás haciendo? Pues, y en el documental hay una convención que permite hacer eso, ¿no? Hay una convención también en donde el rodaje puede ser hecho por muy poquitas personas, o sea, siempre fuimos 2 personas filmando, ¿no? De hecho, hice 8 viajes a lo largo de 3 años, 7 éramos 2 personas y uno fui yo solo. Y pues conseguí apoyos, conseguí financiamiento para poder hacer la película. Dentro de este esquema, o sea, en realidad a la hora de filmar, eh, pues me interesa mucho que lo que ocurre sea verosímil, que esté lleno de vida, que, insisto, que me regale muchas más cosas de las que yo puedo pedir o proponer, ¿no? O sea, es mucho más creativa, digamos, la realidad, creo, que en mi cabeza. Este, y, y por eso siento que es, al menos para mí, más rico trabajar en una película donde llamamos al proceso documental. Después hay situaciones, obviamente, que a lo mejor nosotros pedimos o manipulamos, como quizás sería en la ficción, ¿no? Para que ocurran. Pero bueno, eso ya justo creo que no me preocupa tanto, digamos, que tanto nosotros abonamos o alteramos las cosas, ¿no? Más bien es eso, tiene que ver sobre todo con una cuestión de convenciones para poder hacer la película con esta elasticidad, pues de formas, de tiempos, de financiamiento. eh, sí. Y bueno, o sea, en esta vertiente de la que tú hablas sobre un poco las cosas que se pueden manipular en un documental, a mí lo que me parece muy interesante de la película es que en contraste como con esta confianza que tú sientes en la realidad, es que, bueno,
a la hora de tomar ciertas decisiones, sobre todo en el montaje de la película, hay, digamos, como un cincel muy claro, ¿no? Es decir, a mí me parece que la película tiene el mismo tono que un poco lo que se está mostrando. Es decir, la película empieza como con mucha alegría, ¿no? Pero hay como un secreto detrás, ¿no? Y conforme va avanzando, la película se va transformando como en esta especie de ansiedad, que es la que siente como el personaje que poco a poco se va desfilando como protagonista, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarte qué tipo de preguntas te haces cuando estás ya enfrente de todo este material que has recolectado a lo largo de tanto tiempo sí, un poco para llegar a este tipo de efectos. Justo creo que el trabajo que hicimos en el montaje, en relación a la pregunta anterior, digamos, del documental y la ficción, pues lo trabajábamos con casi las mismas preguntas con las que trabajaríamos un material de ficción. Es decir, no nos preocupaba mucho a Andrea y a mí que obviamente invirtiéramos el orden de los elementos, que se contaran situaciones que no ocurrieron como ocurrieron, incluso obviamente pedir de pronto ocurrió, ¿no? A Arturo que nos doblara o que dijera cosas que no había dicho durante la filmación para poder construir pues la película, ¿no? O sea, creo que el rodaje fue muy parecido a lo que se llama cine directo, es decir, filmando lo que la realidad nos regalaba, pero el montaje fue pues una construcción de un cuento que trataba de simular la experiencia que nosotros vivimos mientras filmamos la película, no tanto los acontecimientos como ocurrieron, ¿no? Sin embargo, lo que sí me deja a mí pensando mucho es que pues Dayanara, o sea, Arturo en ese entonces, pues sí es una chica trans que vive ahora pues, en Tijuana, en una fábrica, trabaja en una maquila con otras chicas trans, ¿no? Es decir, o sea, vivimos un proceso y documentamos y contamos una historia que pues sí existe en la vida real y que tiene consecuencias, ¿no? De pronto, yo incluso me pregunto qué tanto la película y todo lo que generó en Dayanara no también la animó a tomar esa decisión que quizá ella de todos nos iba a tomar o no. No sé, siento que hay un juego ahí y muchas preguntas sobre la forma en que uno se acerca a la realidad y cómo la transforma también, que, que no sé bien, pues ni siquiera cuáles son las preguntas, pues son inquietudes que me despiertan en torno a esto que me preguntas sobre lo que nos llama la atención a la hora de montar, porque al final Dayanara cuando vio la película, por ejemplo, la primera vez me dijo que ella no recordaba muchas cosas como se contaban en la película, ¿no? Y la segunda vez que la vio, cuando agarró el micrófono, relató las cosas como si lo que pasó en la película es lo que hubiera pasado. Es decir, ella también ya se creyó lo que pasa en la película y lo vive y le gusta. Entonces, no sé, me parece que es interesante, ¿no? Sobre las películas documentales, que quizá la única diferencia y que también me parece fascinante es que, bueno, las personas que estamos filmando existen, ¿no? No solamente la persona, sino el personaje existe en la vida real, ¿no? Entonces creo que hay un juego ahí, pues, curioso, interesante, que me encantaría platicar también con Dayanara, ¿no? Sobre lo que piensa ella al respecto. Eh, y bueno, en ese sentido creo que sí había preguntas en torno pues a nuestra ética, ¿no? Lo que nos incomodaba, en particular a Andrea y a mí, sobre lo que podíamos decir o no en torno a la vida de Dayanara, ¿no? Y en particular, no siempre fue solamente la historia de Dayanara. O sea, en un principio había otras dos historias de otros niños que también crecían y confrontaban a sus padres. Y en particular hay una que decidimos, no solo por esa razón, pero no contar porque era un niño de 10 años que vivía un proceso muy fuerte y sentíamos que justo pues contaba una historia que quizá el niño no se sentiría cómodo después al ver en una pantalla grande o que otras personas recordaran ese proceso, ¿no? Entonces creo que esa es una de las preguntas que nos hacemos al montar, ¿no? En relación, ay, perdón, en relación a las consecuencias que la película tendrá pues, sobre la vida de las personas que estamos retratando. Uh-huh. Claro, me parece interesantísimo esto que planteas sobre la incidencia un poco de la película en la vida real.
Y del mismo modo creo que en la película hay como, bueno, digamos, hay una incidencia tuya como muy fuerte, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, está esta escena en la que, bueno, la escena más, pues, fuerte quizás de la película, donde creo que quizás muchas de las personas que la vimos nos preguntamos si el padre de Ñoño hubiera dicho lo que dijo si no hubieras estado tú ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que de algún modo tú como que, o sea, es una pregunta compleja, ¿no? En el sentido de que tú incidiste en que algo sucediera de la mejor manera posible y por otra parte, qué tan, digamos, qué tan éticamente viable es hacer una cosa así. Y bueno, en otro sentido, creo que justamente en el plano que le sigue a eso, bueno, en la escena que le sigue a eso, tú le dices a Arturo que es una persona muy valiente. Y de algún modo es una especie como de respuesta, ¿no? Como de asumir que tú estás ahí incidiendo sobre lo que está sucediendo y, y eso, ¿no? Puedes ocultar un poco tus ganas de que las cosas sucedan de cierto modo en beneficio de Arturo, ¿no? Entonces, no sé si quisieras hablar un poco de eso. Sí, pues a mí es, yo creo, la secuencia, o sea, creo que es el corazón de la película y fue el corazón de todo el viaje. Eh, o sea, la película nació a partir de unos textos que tenían que ver con la represión en mi vida y ese momento fue pues la cumbre, ¿no? Fue como una especie de sentir que estaba en el corazón de un momento pues muy fuerte que me estaba permitiendo Arturo estar ahí y sus padres estar ahí y que tiene que ver con que justo días antes, por ejemplo, con la mamá hablando yo sobre la salida del closet de Arturo como gay, porque él salió a los 12 años del closet como gay, cómo lo había vivido y la mamá empezó a confrontarme a mí que por qué yo no le había contado a mis padres que yo tenía un novio también, ¿no? Desde 3 años atrás. Y le decía que me daba miedo lastimar a mis padres y la mamá me dijo que lo peor que podía pasar era que yo le guardara un secreto tan importante a mis padres, ¿no? Que eso les iba a lastimar mucho más que cualquier decisión. Y eso lo escuchó Dayanara. Y pues días después fue que Dayanara dijo, escuché a mi mamá decir que el secreto es lo peor, le quiero contar que me quiero vestir de mujer, ¿no? Cuando lo contó, que yo sabía que iba a pasar y que la mamá me vio ahí, yo creo que ella entendió también la mamá, porque yo estaba ahí, ¿no? O sea, ella sabía que para mí era una de las razones por las cuales estaba haciendo esta película. Sin saberlo de manera concreta, yo jamás imaginé nunca que eso fuera a pasar, ¿no? Sin embargo, cuando apareció la idea de Dayanara, de quererse vestir de mujer, sí fue algo que empecé a desear, ¿no? Y, y de pronto estando ahí, pues bueno, me congelé, digamos, ¿no? De los nervios, del estrés, del miedo, de saber que pues, estaba en un momento muy íntimo. Y sobre todo con la mamá tenía una buena relación, con Dayanara, obviamente. Y con el papá, pues una relación muy seca, muy fría, ¿no? No, con él había hablado, pero no era mi amigo. Entonces tenía mucho miedo, obviamente, de voltear incluso a verlo con la cámara. Y pues sabía que tenía que hacerlo, entonces pues, lo hice. Y vi esto que comentas, ¿no? El papá estaba todos en realidad, con la conciencia de que hay una cámara ahí. Entonces, pues cualquier cosa que digas será grabada, ¿no? Eh, y se ve que por su rostro, por sus ojos, están pasando muchas cosas que no está diciendo. Y al final termina diciendo esto que a mí me conmueve, y es, haz tus sueños, ¿no? Realízalos, si es tu sueño. Pero claramente a uno le queda la duda de si eso es lo que el papá quería decir y si lo hubiera dicho sin la cámara, ¿no? Dayanara quedó de vestirse por primera vez en la siguiente fiesta, públicamente, y ese fue el día elegido, que es el 10 de abril. Se vistió de mujer ese día y me cuenta Dayanara, esto ya no está en la película, ¿no? Me lo contó, de hecho, apenas, que el papá la vio y le dijo, ah, ¿es en serio? Y ella le dijo, sí. Y el papá le dijo, bueno, si sales así, ya no entras. Y que entonces ella se quedó pensando, se terminó de poner los tacones y salió y bailó toda la noche y pues no pudo entrar y ya no entró y se fue a casa de Brianda, que es la mamá
de Yule, la niña que se trepa al árbol, que es la madrina de Arturo. Y pues pasaron unos días, la mamá llamó a Arturo y le dijo, ven a la casa. La mamá llamó al papá, el papá no quiso hablar, incluso le dio un hombrazo, ¿no? Estaba muy enojado. Y la mamá le dijo al papá, si alguien se va de la casa, eres tú, esta es mi casa, ¿no? Entonces el papá se fue. Y bueno, para todo esto, Dayanara me contaba, a mí eso sí me lo contó en su momento, ¿no? Mi papá pues está enojado, ¿no? Entonces estaba tratando de convencerlo. Estaba muy triste, pasaron un par de semanas y la mamá le dijo, mira, te mando un regalo a tu papá. Y Dayanara dijo, ¿qué es? Y la mamá dijo, ábrelo, no sé. Y abrió y era una blusa de mujer, ¿no? Y Dayanara siente, obviamente, que ese fue el momento en que el papá pues la aceptó, ¿no? Y ahora tienen bueno, una relación pues bastante sana en torno a la identidad de Dayanara, ¿no? Te digo que vivía como chica trans, de hecho estuvo dando clases en la escuela, ¿no? En el Roblito, es una maestra de niños del preescolar trans, o sea, muy poco visto, ¿no? Y bueno, eso ocurrió fuera de cámara, digamos, fue distinto, de hecho fue mucho más poderoso, a mí me hubiera encantado filmar eso, ¿no? Pero ocurrió fuera de cámara y nada, al final siento que pues sí, la cámara aceleró, modificó, tal vez detuvo lo que en ese momento estaba pasando, ¿no? De hecho, la primera parte, digamos, los primeros 4 minutos de ese momento, los filmé a la mamá, al papá, a Dayanara y les dije, yo creo que me salgo, muchas gracias, esto es un momento para ustedes. Y la mamá me dijo, no, te quedas, ¿no? Y me quedé y seguí filmando hasta que Dayanara se salió y yo salí atrás de ella y cuando está llorando yo le digo, qué valiente, ¿no? Eh, pero entonces eso, o sea, al final creo que, pues sí, o sea, es la cámara o alguien más también, ¿sabes? Como que pienso que obviamente es la cámara que está filmando algo, pero también era mi presencia, que pues yo sí creo que aceleré un proceso tal vez, ¿no? O sea, no sé, no lo sé, pero creo que sí, lo aceleré. Dayanara quería hacer eso, pero tal vez sí por la película lo hizo. De hecho, ella cuenta, ¿no? O sea, yo creo que no fue así, pero ella dice que yo le pedí, ¿no? O sea, ella hace poco justo dijo, sí, es que Bruno me pidió que le dijera a mis papás, y yo pensaba, yo no le pedí, pero bueno, ya saber cómo ocurrieron las cosas, quién sabe, ¿no? Entonces, pues me genera muchas preguntas, sin duda, pero había una razón y eso es lo que siento que justifica, al menos a mí éticamente, para estar ahí. Había un proceso que yo no había vivido con mis padres y quería entenderlo, compartirlo, filmarlo, sentirlo, lo compartí con Dayanara y ella creo que en ese momento me regaló eso, a mí y a la cámara, ¿no? Eh, y eso me hizo sentir con la libertad, pues de estar ahí, creo que la mamá lo entendió y bueno, después obviamente editando la película, cuando estábamos perdidos, Andrea y yo, ¿no? Que editamos como 9 meses en todas estas historias, porque como te digo, había otra historia, ¿no? La de Carlitos y la de Yule y Estrella. Andrea me dijo, a ver, pausa, estoy perdida. Eh, ¿Por qué estás haciendo tú esta película, no? O sea, entiendo que el universo del Roblito, entiendo los personajes, me encanta, pero ¿por qué tú? O sea, ¿qué es lo que a ti te preocupa? ¿Qué es lo que necesitas contar? ¿Qué es lo que...? Y fue volver a los textos del principio y pues sí, pues al final obviamente hay muchas más cosas, ¿no? Y querer retratar también un pueblo de México y entender capas de violencia y muchas cosas que me preocupaba retratar, pero sí había un corazón que tenía que ver con una liberación pues, sexual, de identidad sexual, y que se vinculaba al título y en ese momento dijimos, la historia está centrada en Arturo, ¿no? Eh, y todo hizo coherencia, al menos en la razón por la cual hicimos esta película, y eso a mí me dejó tranquilo hasta la fecha con Dayanara de por qué estaba en esa cocina y por qué fue importante, creo, para ella y para mí coincidir en ese momento y de alguna manera acompañarse, ¿no? Que creo que es lo que pasó un poquito. Tal vez la primera reacción del papá hubiera sido distinta, no sé si para bien o para mal, pero en ese momento ella creo que se sintió acompañada por Cita y por mí, que estábamos ahí filmando, y pues por la cámara, ¿no? Y, y no sé, por ejemplo, pasamos la película en un festival que se llama Quorum, que es un festival con perspectiva de género, en una sala de cine, de las pocas veces que ha ocurrido eso. Y pues el público que acude a Quorum, había muchas chicas trans, había muchos homosexuales, muchas lesbianas. Y fue muy, o sea, no creo que sea una película solamente, obviamente, para un público con perspectiva de género, creo que es una película sobre crecer, ¿no? Pero sí hubo una identificación y una fuerza y había cierto agradecimiento a Dayanara pues, por haber permitido o regalado ese momento, ¿no? Que decían varias personas en el público que eso, que les reflejaba de una manera bastante fuerte, ¿no?
Entonces, nada, comparto un poquito reflexiones porque no tengo claridad sobre qué será lo correcto, ¿no? Pero claramente sí me despertó muchas preguntas haber estado en esa cocina y bueno, obviamente montando eso con Andrea también nos lo preguntaban, ¿no? Sobre pues, ¿qué hacemos ahí? A veces de pronto uno se lo pregunta así. Claro. Pues justo en ese mismo sentido, creo que hay una pregunta que probablemente todos los que vimos la película tuvimos también, que es por qué termina en ese momento, ¿no? Que, es decir, si esto también tiene que ver con una cuestión, eh, digamos, ética, en el sentido de que tú dijiste, hasta aquí llega como el momento que vamos a compartir, ¿no? El camino de Dayanara que de algún modo tengo permitido mostrar, ¿no? Y lo demás, pues, va a suceder. O, o cuál fue la decisión un poco o sea, de después de esta gran elipsis temporal que entiendo que sucede entre el Roblito y la tienda de ropa está donde está trabajando al final de la película. eh, pero lo que sucede después, ¿no? Por qué decidir, digamos, no mostrar? Mm, son varias razones, creo, pero la que más discutimos Andrea y yo es que queríamos que la película terminara con el principio de un proceso de transformación. Eh, es decir, la película la acompañó hasta el momento en que dejó de guardar un secreto, ¿no? Y lo que vemos al final es apenas un poco de corrector en las cejas, ¿no? Y ya con eso, pues un niño le grita puto y unos señores se la sabrosean por un pasillo, ¿no? Eh, la impresión que nos daba es que esto que hizo Dayanara fue sumamente valiente, fuerte, se requirió de muchísima valentía, coraje, ¿no? Para hacerlo. Sin embargo, lo que viene no va a ser del todo sencillo, ¿no? O sea, de hecho, ya me cuenta, justo vive en Tijuana ahora, ¿no? Que eso tiene poco, ¿no? Pero, y trabaja en la fábrica, en la maquila, y le llaman Dayanara, ¿no? Pero obviamente de su casa al trabajo no puede ir vestida de mujer porque es pues, profundamente peligroso, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, esta decisión que tomó viene con una carga mayor todavía de peso en su vida, ¿no? Y pues de una manera muy sutil, con solo el principio, queríamos mostrar eso, ¿no? O sea, que de alguna manera la película empieza con niños jugando y termina con alguien trabajando luego de que tomó la decisión de atreverse a hacer lo que quería hacer, ¿no? Esa es la razón que discutimos mucho Andrea y yo a la hora de montar la película, ¿no? Nos costó mucho trabajo encontrar el final eh, y, y fue eso, entender que la película era sobre alguien que crece, ¿no? Y en el Roblito, pues los adultos no están en el pueblo porque están trabajando. De hecho, empiezan a trabajar pues desde los 13 años, 14 años. O sea, por eso Dayanara era de los Arturo, ¿no? Era de los pocos adolescentes en el pueblo. Y pues una vez que se liberó, terminó de crecer, ¿no? Y bueno, viene con una carga de responsabilidades fuertes y como el trabajo, ¿no? Entonces por eso acaba así la película. Lo de Tijuana es genial. O sea, a mí lo de Tijuana, cuando me empezó a contar que estaba en Tijuana, claramente de pronto me despertaron las ganas de seguir filmando, pero bueno, o sea, la película pues la acompaña hasta un momento, ¿no? O sea, esa es otra de las cosas, eh, quién sabe cómo se decide, ¿no? Hasta qué momento acompañas a alguien. Eh, porque el personaje existe y le están pasando cosas y cada vez más interesantes, ¿no? O sea, todavía ahorita, digamos, la vi hace un par de meses y me contaba unas cosas fascinantes de la fábrica en la que trabaja, ¿no? Fascinantes. Y dan ganas de seguir y de seguir y de seguir, pero nada, pues nos pusimos 3 años, ¿no? Pues en esquemas de la película de filmación y o sea, incluso pedimos prórrogas, ¿no? O sea, con quienes teníamos compromisos pues, para seguir filmando un poquito más, pero nada, como que hay un marco y con lo que enmarcamos al construir la película, ¿no? Hasta ahí. Esa fue la decisión. Claro, pues yo creo que hasta aquí la vamos a dejar un poco por el tiempo, pero
te podríamos preguntar un montón de cosas más, ¿no? Pues bueno, te agradezco mucho, Bruno, por tu tiempo y bueno, a todos los que nos vieron, los invito a seguir la programación del FICUNAM aquí en las plataformas virtuales, ¿no? Y que, bueno, si les gustó cosas que no hacemos, pues también la recomienden, ¿no? Muchas gracias a todos.